Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a trabajar hoy primero, terminar la práctica de la semana pasada. Se me olvidó, como estábamos concentrados en la parte de la programación, que el objetivo de la práctica era generar una tabla dinámica. Entonces, solo como para que hagamos el cierre de eso, vamos a pasar al archivo que teníamos. Aquí deberían estar viendo ya la pantalla donde está el Excel que habíamos generado. Y pues acá tenemos las instrucciones para recordar qué era lo que teníamos que hacer. Acá lo que nos decía era que teníamos que generar una tabla y un gráfico dinámico. Aquí lo tenemos, donde, permítanme parar la sala de espera. Ahí está, ok. Donde me dice esta parte. Genere tablas y gráficos dinámicos que permitan poder visualizar los datos, que permitan visualizar la suma total de pagos realizados por categoría, periodo y tipo de transacción con la opción de poder visualizar los datos por alguna o todas las sucursales. Entonces, por ahí, perdón, es que tengo una compañera que como que está teniendo problemas para pegarse. Entonces, a partir de eso, como les digo, es para hacer como el cierre, tenemos que generar de estos datos, ¿verdad? Vamos a seleccionar los datos, vamos a generar la tabla dinámica. Esto, acuérdense, es puro Excel, donde yo le digo acá insertar la tabla dinámica. Le decimos en dónde queremos hacerlo. Digamos que lo vamos a hacer en una hoja de cálculo existente. Bueno, no, en una nueva, mejor, que aquí esta no existe. Digamos que ahí. Acá tenemos el gráfico. Bueno, no el gráfico, sino la estructura de la tabla. Entonces, como les había explicado, pues en ofimáticas, como lo habían visto, tenemos siempre estos 4 campos, ¿verdad? Los filtros, columnas, filas y valores. Lo más importante siempre es establecer cuál es el valor que nosotros vamos a manejar. Este valor es el centro del análisis, ¿verdad? En este caso van a ser los montos, así que vamos a pasar los montos para los valores. ¿Ok? Después, dicen las instrucciones acá que debería poder visualizar los pagos por categoría, periodo y tipo de transacción con la opción de poder visualizar los datos. Siempre que tenemos la opción de visualizar los datos, sean todos o solo por algunos de ellos, significa que eso es un filtro. Entonces, por sucursal, eso va de una vez en los filtros. Los demás campos podemos ubicarlos en filas o en columnas, dependiendo de cómo nos guste más en realidad. Es cuestión de gusto, de la forma en la que estamos haciendo el análisis, cómo se visualizan más datos en menos espacio. Acuérdense que la idea aquí es tratar de no tener que estar desplazándonos ni hacia arriba ni hacia abajo, ni hacia los lados. O sea, no siempre se puede, ¿verdad? Porque a veces hay muchos datos que están en juego. Sin embargo, la idea es tener los valores ordenados de tal forma que esos movimientos sean lo menor posibles. Entonces, vamos a ver si tenemos la categoría, digamos, la vamos a poner como en una fila. Ahí vean que ahí ya empieza a tomar forma la tabla. Si el tipo de transacción, podríamos ponerlo por acá y el otro era, ¿cuál era? El periodo. Entonces, vamos a hacerlo así a ver qué tal se ve. ¿Okay? En este caso, vean que lo tenemos acá. Vean que este sería el resumen, ¿verdad? De la información. Acuérdense que uno puede, aquí tenemos el filtro, ¿verdad? En esta de acá. En este caso, pues el filtro no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque solo hay un valor. Pero si hubiera más valores, pues ahí lo tenemos. Esto lo podemos editar de los colores que queramos. Aquí tenemos el caso especial de que dentro de lo que son los tipos de transacciones, en este momento por lo menos solo hay una. Entonces, eventualmente podríamos correr este tipo de transacción para acá arriba
y entonces se ve más ordenado. ¿Ven? Por eso les digo que eso siempre uno lo va moviendo dependiendo de lo que uno quiera visualizar. A partir de esta tabla vamos a insertar un gráfico, ¿verdad? Entonces nos vamos a poner un gráfico de barras, digamos, algo así. Aquí vamos a cerrar esto. Y entonces movemos el gráfico. Como lo hicimos a partir de la tabla, pues está relacionado. Y aquí tenemos tanto el filtro como los valores. Eso era lo que nos había faltado, que me di cuenta. Así que terminamos la sesión y estaba guardando el archivo que no lo habíamos visto. Entonces ya con eso cumpliríamos. Porque era lo que yo les decía, ¿verdad? Muy difícilmente ustedes van a llegar a trabajar y va a llegar el jefe de ustedes a decirles, necesito que me haga una macro para tal cosa, ¿no? Usualmente les van a dar datos y les van a decir que quieren hacer algo así. Entonces, las macros son una forma en la que ustedes pueden ayudarse a procesar más rápidamente todos esos datos para poder obtener el resultado de lo que les están pidiendo. Entonces, con esto ya terminaríamos. Ya terminaríamos esta práctica. Solo ahí lo dejo, lo salvo. Esa era para dar el cierre. Segunda cosa que vamos a ver, ¿cómo les fue con la tarea? Voy a explicarles aquí un poquito, ¿verdad? ¿Cuál era la idea de lo que tenían que hacer? Estos, como ustedes pueden ver, son los mismos datos que acabamos de trabajar, los que tomé para hacer el ejercicio. La diferencia es que iba a generar, pues, un reporte, ¿verdad? Perdón, es que de repente veo que tengo una compañera de ustedes que está tratando de unirse y por alguna razón no lo logra. Sí. Sí, qué raro es que esta compañera de ustedes me dice que la deje entrar y yo le voy a admitir y sigue ahí. Bueno. Vamos a ver si ya se logra pegar. Ok, perdón. Entonces, dijimos que la idea es a partir de esto que estaba acá, de esta hoja que se llama resumen, acá la persona escoge el tipo de categoría que quiere, la que sea, y genera el reporte. Se hace el cálculo. Entonces, aquí tenemos los periodos. Para cada periodo había que decir cuántas transacciones se hicieron y cuál es el monto total de las transacciones. Y además se tenía que imprimir con la fecha del día y la categoría ese resultado, que entonces eso yo se lo voy a enseñar. Yo lo tengo por acá, acá, por acá. Aquí debería estar. Hoy es 25, aquí está. 25 de mayo, servicios médicos, y entonces la idea era generar este documentito en PDF. ¿Ok? Esa era la tarea. Entonces, para mostrarles, voy a cerrar esta práctica. 5. Nos pasamos acá otra vez. Aquí me voy a venir. Si tienen dudas o tuvieron problemas con el Find o el Find Next, ahí me van avisando. Entonces, ya estaba hecha la macro, ¿verdad? Acá, ojo, cuidado, la macro, para que yo la pueda utilizar,
desde la hoja de Excel, tiene que estar en un módulo. Aquí yo tengo mi módulo creado. Recuerden que estos nombres tienen que ser únicos. Yo no puedo ponerle al módulo el mismo nombre de la macro. Tienen que ser nombres diferentes, si no les puede generar un error a la hora de ejecutarla, de llamar, de invocar a la macro. ¿Ok? Entonces tienen que tener ese cuidado. Acá, ¿qué era clave? Yo necesito una variable de memoria de tipo objeto range, ¿verdad? Acuérdense, el range es una celda. Cada objeto celda se llama range. Entonces, como yo lo que voy a hacer es buscar valores en una celda, con el método find yo necesito un objeto, perdón, de tipo range al que yo le asigne los valores de las celdas por donde voy a ir navegando a partir de estos métodos. Adicionalmente, bueno, yo tengo la categoría, ¿verdad? Tengo estas celdas, que es el rango de celdas donde se va a hacer la búsqueda. Ese rango de celdas, si lo vemos por acá, vamos a irnos a la hoja de detalle de datos y es es la columna D, desde la fila 4 hasta la última fila, donde se va a buscar la categoría. Entonces, yo ahí necesito guardar en algún lugar la categoría para ir comparando esos valores, para ir buscando más bien esos valores. Eso por ahí. Además de eso, hay otra cosa que hay que considerar, que es que todas las celdas tienen una dirección, que es la que las ubica, es la que les da el nombre completo, ¿verdad? El B4, por ejemplo. Entonces, el método findNext funciona de esta forma. Yo hago una búsqueda, y vámonos otra vez a los datos. Digamos, yo busco servicios médicos. Entonces, la primera vez tengo que hacer la búsqueda con el find. Aquí está el servicios médicos. La siguiente vez es cuando yo uso el findNext. El findNext entonces sale donde está acá y vuelve aquí. El próximo findNext sigue acá y sigue acá. Y así sigue, ¿verdad? Hasta que está en el puro final. Esta es la última, ¿verdad? Si yo estoy en la última ocurrencia de este valor y yo le doy un findNext, lo que hace es que se devuelve al principio y vuelve a encontrar este. Entonces, yo necesito decir cuál es la primera ocurrencia del valor para siempre compararlo. De manera que cuando el findNext me encuentre la primera celda encontrada con ese valor, ya yo sepa que ya di toda la vuelta, que ya no tengo que seguir haciendo procesamiento. Porque si no lo hacen, esto va a seguir y 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 va a ser un ciclo infinito. Entonces, hay que guardar siempre la dirección de la primera para con el findNext comparar. En el momento en el que la dirección del findNext sea igual a la primera que encontramos, ya ahí sabemos que ya terminó la búsqueda. Entonces, esa variable también es un string, porque es el nombre de una celda. El address es el nombre de la celda. Después yo tenía adicionalmente, yo en mi caso, ¿verdad? En la solución, un mes, un día y el nombre del archivo. El mes y el día los iba a obtener de la fecha del día. Acuérdense que utilizamos la función date para obtener la fecha del sistema y después de eso, pues entonces utilizamos funciones de texto para concatenarlo y asignarle un nombre al archivo PDF que nosotros íbamos a generar. Y estas que están aquí, para cada periodo, yo establecí una de tipo currency para sumar los montos y una de tipo integer para sumar la cantidad de transacciones. Además, tengo un ciclo acá, una variable booleana que es para finalizar el ciclo de búsqueda, el del findNext que les digo, que se hacen varias veces las cosas. Entonces, lo que hago, primero, verifico que se haya seleccionado un valor en categoría, ¿ok? Entonces, yo lo verifico, tengo que venirme a la celda que teníamos, a la celda que teníamos acá, a la celda que teníamos acá, en resumen,
Ok, me preguntan que si el find next puede usarse para el periodo y el select case para la categoría. Sí se puede. Lo que pasa es que vas a tener que hacer más iteraciones porque para cada periodo vas a buscar la categoría. En cambio, tendrías que volverlo a empezar, ¿me entendés? Empezás periodo tal y ahí buscar la categoría, periodo tal y buscar la categoría. En cambio, si lo hacemos desde la categoría, lo único que haces es sumar el monto con el periodo. Es como una única vez que haces la revisión de todas las transacciones. Pero esa es la diferencia. En realidad, los valores deberían dar completamente iguales. Así que ahí no habría problema. Acuérdense que esto siempre, siempre se puede hacer de la misma forma, digo, de diferentes formas se puede solucionar la misma situación y los resultados pueden ser correctos. Entonces sí se podría haber utilizado. Lo que les decía acá es donde entonces el usuario me escoge la categoría. Entonces yo tengo que venir a esta celda B4 para verificar que haya seleccionado algo. La idea era que si yo le doy esto, nada, y le digo generar reporte, me diga no, tiene que seleccionar una categoría. No voy a generarlo sobre nada. ¿Ok? Entonces, si para verificar que solo cuando está la categoría seleccionada, ay, perdón, esto no es. Profe, ¿Sí? em, es un error si yo le puse que si no había nada me pusiera todos los valores en cero, todos los montos y todas las cantidades, aparte de tirar el message book. No, 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 no es un error. Siempre y cuando te generes el mensaje, ¿verdad? Porque si no generaste el mensaje diciendo que hay que seleccionarla, podría creerse que, bueno, es que no hay nada, ¿verdad? No, no, no hay ningún problema. Aquí lo que más bien quería decirles es que, ay, ¿qué es esto? Sabes que tengo aquí, ya vi que era. Eso se los hablo, se los comento después. Vamos a ver. Lo que necesitaba acá era que yo hiciera esta validación, ¿verdad? Y solo si hay un valor, continúo el procesamiento. Entonces, esto tiene que ser un else, porque si ustedes aquí me ponen end if, lo que pasa es que despliega el mensaje y siempre genera el reporte. Entonces, vean que ya eso es diferente. Entonces, si yo digo que solo si escogió una categoría tiene que hacer el procesamiento, tengo que ponerle aquí este else. Eso es clave. Ya propiamente, ¿verdad? En esto yo lo que hago es que a la variable categoría le asigno lo que tenía en la celda, ¿verdad? Y activo la hoja donde está el detalle de los datos. Vean que en la variable celdas, que yo les dije que era de tipo string, yo lo que hago es asignar el valor del rango. Va desde la celda de 4 hasta la D con la última fila. Me dicen acá que si se salió del sub en el if, que si eso también se puede. Lo importante es que solo se ejecute las demás instrucciones en caso de que sí se haya seleccionado una categoría. Entonces, aquí yo pongo, en este caso, sería ese rango hasta la fila 114. Entonces, el valor que asume esta variable va a ser de la de 4 a la de 14. Y entonces acá, a la variable registro, que es de tipo range, como es un objeto, tengo que asignarle valores utilizando la cláusula set. Pues entonces yo le digo, ok, al registro lo que va a hacer es que va a buscar en las celdas con el rango que yo acabo de seleccionar aquí, le voy a decir que me haga una búsqueda con el método find de cuál valor de la categoría que tengo acá. ¿Ok? Entonces, reviso. Si el registro is nothing, ¿verdad? No encontró ningún valor, entonces yo le asigno a la variable de memoria esta, la booleana, el valor true. ¿Ok? Terminar va a ser verdadero. Y en el otro caso, ¿verdad? Lo que hago es, si definitivamente encontró algo,
a la variable de memoria primer registro, que también es este string que tengo acá, le voy a asignar para la variable celda, le voy a asignar la dirección. Entonces ya ahí tengo guardado cuál es la primera celda donde encontró el valor que yo estaba buscando. A partir de eso, Ok, ajá. yo tengo una pregunta, es que es con el find. Yo vi un montón de videos y un montón de las cosas que decían me daban error. Digamos que el find tenía que estar siempre después de un range y que en el find había que poner un what, 2 puntos igual, digamos categoría, y después un match case. Y todas Esas esas son, cosas me daban error. sí, esas son, hay formas, sí, te ponen como, ¿verdad? Como así, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo si es what, que te ponen que tenés que poner eso. Algo así es, ¿verdad? Sí. Eso, hay parámetros para los métodos de los objetos donde es exigido escribir el nombre del parámetro y se pone así el valor. Sin embargo, para mí es mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Acá, digamos, yo puedo poner qué es lo que voy a encontrar, ¿verdad? Hay otro que es dónde voy a hacer la búsqueda, porque yo puedo buscarlo en los valores, que me parece, si no me equivoco, ¿qué es values? ¿Dónde era? No, look at, look in. Yo le puedo poner look in, ¿verdad? Y entonces, aquí, yo le pondría, perdón. Por ejemplo, si le pongo esto, XL values, es que solo va a buscar ese valor en el contenido de la celda. Yo le puedo poner, es que no me acuerdo todas las variables. Uno creo que es así, fórmulas. Entonces yo busco, acuérdense que las celdas yo les puedo asignar una fórmula. Entonces, es diferente el contenido de la celda, que es el resultado de la fórmula, que la fórmula en sí misma, o puedo buscarlo en todo. Entonces, aquí vean que hay muchas formas de, muchos parámetros con los que yo puedo trabajar el find. Error, habría que ver exactamente por qué te generó error. Como te digo, para mí es mucho más sencillo ponerlo, en este caso, solo categoría. Si tengo que poner Y una varios de los consulta, parámetros, sí es mejor ponerle el nombre. Ajá. ¿qué pasa si uno hubiera puesto como ser médico, digamos? Que eso era lo que tenía que buscar y que tenía que ser un match case true, que tenía que estar exactamente igual. Pero vos escribiste el texto ser médicos. Sí, Y si yo quería buscar la de servicios administrativos, lo había vuelto, o sea, lo hice de nuevo. se puede. Lo que pasa es que no es tan eficiente, ¿verdad? La idea es que tome el valor que estaba ya en la celda. Ok. Pero sí se puede. La idea es no tener que hacer, digamos, todo el ciclo, todo el procesamiento para cada categoría, porque en este caso son, ¿qué? 4, 5. Y si tuviera 100 categorías. Sí, sí, es mucho. Exacto. Y otra cosa, si de repente a mí me dicen, no, ahora la voy a cambiar, ya no va a ser médicos, sino medicina. Entonces ya tendrías que ir a cambiar, y si te cambian todas las categorías, tendrías que ir a cambiar el código, lo cual no es real, porque muchas veces uno hace una de estas cosas y la van a usar varias personas. Los demás usuarios no necesariamente saben de programación, entonces obligas a que la persona que creó la macro tenga que hacer la actualización. Entonces la idea es hacerlo lo más fácil posible, ¿ok? Pero no es que está mal, lo que te digo es, tal vez es más incómodo, ¿verdad? Que si yo lo hago de esta forma, pero no está mal, ¿ok? Pero eso es lo Y que les profe, decía. otra pregunta. Ajá. Es que no entendí cómo usar el find next. Eso sí, no Ya voy a entendí. eso, tranquilos. Ok. Aquí estamos apenas con el find, ya voy a eso. Entonces, aquí como les digo, aquí puede ser tan fácil como solo poner la categoría, ¿ok? Entonces, hay más parámetros que se pueden trabajar más, pero aquí lo que me interesaba del ejercicio es que me usaran el find y el find next. Entonces, acá ya yo digo, ok, entonces, mientras terminar sea falso, ¿verdad? Por eso, acuérdense, cuando tenemos una variable booleana, yo le pongo not terminar, el not, ¿verdad? Antes de la variable, para decir que sea falso.
En este caso, si no encontró nada, ya yo le puse que terminar es verdadero. Entonces, como no es falso, no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no encontró ningún valor. ¿Ok? Entonces, como no encontró ningún valor, cuando yo declaro las variables, todas las variables valen 0. Entonces, acá a la hora de escribir todo en la hoja resumen, me va a poner 0. ¿Verdad? Y vean que esto sucede, por ejemplo, acá, en este, que aquí mis disculpas si se confundieron. Yo aquí puse otros precisamente para que vieran el caso del 0. ¿Verdad? Y después una compañera de ustedes me preguntaba que cómo hacía otros, que si tenía que validar todas las demás categorías. Y yo, ay, no, la idea no era enredarlos, era que saliera algo así nada más. ¿Verdad? Ay, profe, yo sí puse eso, que o sea, que todos los que no fueran los demás tenían que ponerse ahí, como comisión simple, por ejemplo. Porque eso Sí, fue lo profe, que yo entendí. yo también, yo rompiéndome la cabeza. Sí, Ay, sí, no era mi intención en realidad, era otros, cualquiera que tuviera categoría otros. Sí, no era mi intención, bueno, pero si lo hicieron, mejor. Qué pena. La idea realmente no era, porque lo que me interesaba más del ejercicio era que usaran el find y find next a que se rompieran la cabeza con cualquiera que fuera diferente. Ahí disculpen si escuchan a mis perros atrás, están ladrándole a otro perrillo. Sigo entonces. Entonces, si cuando declaro una variable booleana, el valor que se le asigna es falso. Entonces, en el caso de que haya encontrado algo, terminar sigue siendo falso. Entonces, sí va a entrar a este ciclo. Aquí podrían utilizar este ciclo, podrían utilizar otros ciclos. El for sí, ese no se lo recomiendo porque el for obliga, ¿verdad? A ir, es como ir paseando fila por fila y no era la idea de lo que queríamos hacer. Dependiendo de cómo lo hayan utilizado, eventualmente podría servir, pero no era como el ciclo más recomendable para hacer esto. Entonces acá, así que ya yo sé que ya encontré por lo menos un valor, lo que hacía, porque este primer valor, esta es la primera celda, entonces para esa transacción yo tenía que incluir el monto y tenía que contar la transacción. Entonces yo utilicé un select case, podían utilizar un if, ¿verdad? Donde yo le decía, bueno, en la columna B para esa fila donde encontré el registro, ¿verdad? Por eso le pongo registro.row. Entonces yo verifico a cuál periodo pertenece y dependiendo del periodo sumaba el monto, ¿verdad? Con lo que hay en la columna E y la misma fila del registro e incrementaba la cantidad de transacciones, ¿verdad? De sumándole 1 al valor que ya teníamos. Entonces, así que ya sumé la primera, ¿verdad? La que me encontró el find, yo utilizo el find next. Entonces, en el find next yo utilizo la misma variable registro con el mismo rango de celdas y le digo find next para la misma variable. La misma variable ya sabe cuál es el valor que estoy buscando y ya me encontró la primera. Entonces sabe que va a partir de la dirección actual, que no es necesariamente la primera, en este caso sí, porque es la primera vez que se ejecuta el ciclo. Y a partir de ahí va a seguir buscando, la dirección de búsqueda usualmente es hacia abajo. Entonces, va a ser el find next. Si la dirección del nuevo registro, el que encontró con el find next, es igual a la del primer registro que encontró, que es este del find, entonces el ciclo termina. Ya di toda la vuelta y volví a la misma celda. Entonces ahí tengo que terminar el ciclo. ¿Ok? Porque si no es lo que les digo, se va a quedar ahí enciclado, hasta que uno apague el Excel, ¿verdad? Hasta que uno lo cierre completamente. Entonces, como les digo, si fuera igual, termina. Entonces, cuando viene acá, ya esto va a ser true y va a salir. Si no fue igual, entonces, para el nuevo registro, vuelvo a verificar cuál es el rango, vuelvo a hacer la suma del monto e incremento la cantidad y busco el siguiente. Y así sigue hasta que se dé la situación en que llegamos a la primera, que es cuando salimos del ciclo. Así que salimos del ciclo significa ya encontré todas las ocurrencias de ese valor. Entonces, me voy a la hoja resumen, copio los montos y acá está la otra parte. Entonces, ya para el PDF, yo tenía que poner año, mes y día. Entonces, el mes yo tenía que ponerlo con 2 cifras.
De manera que tenía que hacer esta validación, ¿verdad? De la fecha del día, que es el date, yo utilizo la función month para ver si es menor a 10, tengo que asignarle a la variable mes, que yo había declarado antes que es de tipo string, un 0 y el valor de texto, ¿verdad? Del mes. Si es 10, 11 o 12, pues entonces simplemente el trim, ¿verdad? De ese valor. Igual con el día, tenía que hacer la validación porque también tenía dos cifras, ¿verdad? Si es menor a 10, se le pone el 0 y si no, pues directamente el día. Y el nombre del archivo lo que hacía era una concatenación. El año, el mes, el día, ¿verdad? Que ya aquí los tengo bien formateados con dos cifras, el guión y la categoría. Para entonces imprimir en PDF, una parte importante es establecer cuál es el área de impresión, que lo hacemos de esta forma, ¿verdad? La orientación que ahí les dije que tenía que ser de tipo portarretrato es el valor por defecto, ¿verdad? Si quisieran cambiarlo más bien horizontal es XL Landscape, algo así. Creo que es así, sí. Y la forma de imprimir es hacer una exportación, ¿verdad? Con un formato fijo. Yo le pongo aquí el tipo de formato. Vean que en este caso sí estoy utilizando el tipo, ¿verdad? 2 puntos igual y el valor. Vean que acá no estoy utilizando paréntesis. En este caso, ¿dónde voy a ubicar el archivo? El nombre del archivo, le pongo la dirección del archivo en el que está esta macro, ¿verdad? thisworkbook.path. Y eso lo tengo que concatenar, obviamente, con el slash y el nombre del archivo que calculé acá. Y con eso ya quedaba listo. Para los que querían, les gusta usar el offset, aquí está, es la misma macro, ¿verdad? Lo único que cambié es acá en esta parte, que entonces cuando yo reviso el valor del periodo, entonces el offset, aquí yo le digo, ¿verdad? En el offset, acuérdense que yo tengo una celda, ¿verdad? En este caso registro. El offset es un desplazamiento. El primer parámetro es cuánto se va a desplazar en filas y el segundo, cuánto se va a desplazar en columnas. En este caso, yo quiero que se mantenga la misma fila, pero que se desplace dos columnas hacia la izquierda, por eso el número negativo. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy, vámonos a, perdón, es esto. Vámonos a esto. Yo busco acá la categoría, ¿verdad? Y yo para ver el periodo tengo que desplazarme hasta la B. Entonces, aquí es -1, aquí es -2. Para el monto, cuando voy a sumar, tengo que desplazarme 1 a la derecha, entonces es 1 positivo. Igual, si yo quisiera hacer un desplazamiento de filas, por ejemplo, estoy en esta fila, entonces el valor de fila, si lo pongo negativo, sería hacia arriba. Si lo quiero positivo, si lo quiero hacia abajo, más bien sería positivo el valor que le pongo a la fila. Entonces, en este caso era así, ¿verdad? Para ir a ver el periodo, y para el monto lo haría de esta forma. Ese sería el único cambio radical. De ahí en adelante todo se mantiene igual. ¿Ok? ¿Preguntas, consultas? ¿No? Ok, eso era entonces la tarea. Siguiente tema del día. Ya vamos entonces con las Hola, tareas. profe. Una Hola. pregunta. Sí, claro. ¿Usted nos va a enviar esta tarea? Resuelta. Sí, como lo que nos está enseñando ahorita. ¿Le salió? No, el documento, si nos va a mandar este Excel. Sí, pero digo, ¿te salió bien o No, profe. no? Ok, yo ahora se los mando, entonces voy a apuntarlo porque si no se me olvida. Ahora se Gracias. los mando para que ahí lo tengan. Para que ahí lo revisen. ¿Ok? A final de cuentas, como les digo, puede haber varias formas diferentes. Entonces, cuando se los mande, si quieren lo ejecutan, ven los valores y comparan con lo que ustedes hicieron. Ahí era muy importante hacer esta separación. Puede ser que haya gente que se haya ido acá, en vez de tenerlo directamente con variables de memoria, que se haya ido a copiar valores directamente a la hoja resumen.
¿verdad? Entonces, digamos, si encontraba el 2012, periodo 10, perdón, el mes 10, pues que entonces aquí de una vez hicieran el incremento y aquí de una vez sumaran el monto. Eso no es problema si lo hicieron así, siempre y cuando esté bien ubicado en la celda correcta, ¿verdad? Y que no se pierdan en sus valores. Ok, voy a terminar esto, entonces esto no lo voy a guardar. Y ahora vamos con la presentación de hoy. Es una presentación cortita. El tema de hoy, vamos a ver validación de datos, ¿ok? Validación de datos en Excel. Bueno, ya por aquí hay un ejemplo, ahora lo vemos. Lo que me interesa mucho es que tengan en consideración todas las validaciones que uno debería tener cuando uno hace una macro. Y esto está relacionado con los requerimientos de información en el sentido también de saber quiénes van a utilizarlo para poder considerar diferentes casos, que era lo que yo les comentaba la vez pasada, ¿verdad? Que una vez yo hice una y cuando me empezaron a decir que generaba error era porque estaba la computadora en inglés y no estaba en español y yo ponía la fórmula en español y entonces por ahí, ¿verdad? Podían suceder ese tipo de cosas. Por eso es importante, ¿verdad? Pero no significa que al 100% uno logre encontrar o identificar todos los casos posibles, pero sí va a ser más robusta si tratamos de considerar todo lo que hay que ser validado. Vamos a ver un poquito, bueno, la importancia, recordar cómo se hacían validaciones desde Excel, porque acuérdense igual que la idea no es tampoco inventar el agua tibia. Si yo puedo hacer alguna validación desde el Excel, pues entonces la hago de una vez desde ahí y me evito esa programación. Que es como este caso de la tarea que yo les decía, bueno, ahí está la celda en la que tienen que escoger la categoría y la celda ya está validada. Estos son los valores posibles. Entonces ya por ahí tenemos una ayuda. Ya no hay que ir a hacer nosotros la validación, porque Excel se encarga de hacer esa validación. Dependiendo del tipo de macro, podríamos utilizar esas validaciones de Excel y ayudarnos para no tener que hacer esa programación. Vamos a ver un poquito cómo hacemos las validaciones con las macros, ¿verdad? Y algunas consideraciones generales, recomendaciones cuando hacemos las validaciones. Bueno, la validación, ¿para qué nos sirve? Básicamente lo que queremos es que ingresen al procesamiento solo datos que sean válidos, que nosotros sepamos que son correctos. Evitar, ¿qué les digo? Si yo ingreso un dato que tiene un formato inválido, por ejemplo, necesito una fecha y el formato no es correcto y tengo que hacer cálculos a partir de esa fecha, ya no me va a funcionar la macro donde hago los cálculos, aunque la macro esté bien hecha, porque el valor es incorrecto. Entonces me puede generar errores de ejecución. Entonces a mí me sirve validar el dato desde la entrada para yo saber que cuando ya yo voy a trabajarlo, el valor es una fecha. Ahora, ya yo no podría decir, bueno, es que la fecha era el 27 de febrero y me puse el 28. Bueno, ya eso sí, no podemos saberlo, pero por lo menos verificar que el tipo de dato corresponde a lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, por ahí es por donde queremos. Tener datos correctos para hacer el procesamiento y saber que los resultados que vamos a tener después del procesamiento también van a ser resultados correctos. Si yo no valido, es lo que les digo, pueden generarse errores de ejecución. Si yo estoy sumando fechas y de repente hay un valor donde en vez de decir 12/01, dice 12,01. Por ejemplo, ya ahí eso me va a generar un error. Si yo estoy pidiendo el valor por un cuadro de texto, por ejemplo, y no hago la validación, acuérdense que el cuadro de texto me va a recibir lo que sea. Entonces, si yo lo escribo así nomás, voy a ingresar un dato inválido que después me va a generar el error. Puede generar resultados erróneos, ¿verdad? Que en algunos casos, si tenemos suerte, uno se da cuenta de que el valor es erróneo. El problema es que muchas veces, la mayoría de las veces, no nos podemos dar cuenta de que el dato que estamos generando está mal, hasta que hay un proceso diferente que ocupa los valores de ese dato. Sobre todo cuando son muchas filas y muchas cosas, es mentira que uno va a ejecutar la macro y si tenés 50,000 filas que vas a ir revisando una por una. O sea, si vas a revisarlo una por una, mejor lo haces a mano, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros garanticemos que los valores que se están generando son correctos y que eventualmente, si hay algún error, que pueda ser reconocido. Pero como les digo, cuando tenemos suerte nos damos cuenta.
la mayoría de las veces pasan inadvertidos y es lo que nos puede generar mayores problemas cuando no hay validaciones. Y obviamente permite una toma de decisiones basada en resultados equivocados. Si ustedes imprimen un informe y no se dieron cuenta que los valores tienen más o tienen menos y se toman decisiones a partir de eso, pues entonces podríamos tener un grave problema de decisión a nivel de negocio, ¿verdad? Por no decir, pueden eventualmente decirles gracias por sus servicios, no los necesitamos más, ¿verdad? Pero el asunto es que puede generar un impacto mucho mayor, ¿verdad? No es solo que, la suma tenía 5 de más o 5 de menos. Dependiendo de la cantidad de transacciones, 5 de más o 5 de menos es un montón. No sé si ustedes han oído en los años 90, a principios de los 90, hubo un muchacho, un ingeniero en computación que trabajaba en un banco en Estados Unidos, que él lo que agarró es que se puso a sumar de las cuentas bancarias, donde a uno le mandan los estados de cuenta, bueno, le mandaban a uno los estados de cuenta, cuando se imprimían 3 decimales de los montos, nada más, porque ¿para qué más, verdad? Entonces, el muchacho, a partir de los montos de los intereses y de todas esas cosas, agarraba a partir del 4º decimal en adelante todos esos valores y todos esos microcentavos se los empezó a pasar a la cuenta de él. Entonces, uno dice, ¿para qué se va a pasar microcentavos? Eso no es nada, ¿verdad? Bueno, el muchacho se hizo millonario. Obviamente después lo encontraron, ¿verdad? Después una auditoría fue la que encontró que estaba desviándose esas mínimas cantidades de dinero que se estaban desviando de esa cuenta y demás. Ya no estamos hablando de qué tan astuto fue para esconderse, pero lo que les digo es que vean que aunque sea mínimo el resultado, dependiendo de la cantidad de transacciones, puede ser un montón de dinero de diferencia. Entonces, necesitamos garantizar que la información que estamos presentando es la mejor posible, la más exacta. Entonces, bueno, es una parte imprescindible, ¿verdad?, para la información. Y hay 2 principales tipos de validación. Una es cuando tenemos campos obligatorios. Nosotros entonces tenemos que garantizar que en esos campos se incluya algo. Si yo digo, bueno, el número de cédula de la persona, tiene que estar el número de cédula. No puedo decir, después lo meto. No, no, no. Si no hay número de cédula, no se ingresa el dato de la persona. Si no está el nombre de la persona, no se ingresa el dato de la persona. Como les digo, ahí es ya muy difícil saber si, por ejemplo, Alejandra Selva, bueno, pusieron Selva con B en vez de con V. Bueno, eso ya por programación no se puede saber que ese error existe, pero por lo menos sabemos que hay un nombre ingresado, que es lo que nos interesa. Y el otro, lo que les mencionaba de los tipos de datos, que por un dedazo, por un descuido o por algo así, yo le meta el valor incorrecto y si lo dejo pasar, pues entonces me va a generar problemas posteriores. Las validaciones de Excel, bueno, este es un videíto, ¿verdad? Para que recuerden cómo era, ¿verdad? Uno selecciona las celdas que quiere validar, se va a la pestaña de datos, ahí tiene que seleccionar la opción de validación de datos, ¿verdad? Vean que ahí tenemos varias, es la de validación. En validación teníamos la opción de poner los mensajes de entrada, que son aquellos donde cuando se pone el cursor por encima de la celda, se despliega algún mensaje o los valores válidos o algo así. O el mensaje de error, que es lo que se va a desplegar en el caso de que el usuario ponga un valor que no está incluido dentro del rango que nosotros estamos dando. En este ejemplo, se selecciona una lista de valores que ya están ahí en otra parte del archivo, en datos permitidos, y entonces pues ahí tenía yo que solo esos son los que me va a permitir. De ahí entonces el usuario seleccionaba, ¿verdad? Alguno, en este caso solo son 2 valores, y si yo fuera a poner algún valor diferente, pues me va a desplegar el mensaje de error que yo le puse antes. Entonces me obliga de una vez a utilizar uno de esos valores o ninguno. Eso era lo de Excel, ¿verdad? Eso era como un recordatorio, pero es algo que tienen que tener en mente que eventualmente podrían utilizarlo para facilitar la parte de la macro propiamente. Con macros, entonces, por campos obligatorios era una de las que dijimos. Entonces, yo puedo, ¿verdad? En las celdas, por ejemplo, verificar el valor is empty, ¿verdad? O puedo igualarlo, ¿verdad? También al null string, cualquiera de las dos. Y esto me permite hacer la verificación. Acuérdense que tenemos todas estas funciones de verificación, ¿verdad? Is empty, is null, is numeric, is todos esos.
podemos utilizarlos para efecto de las validaciones. Ahora creo que me parece que aquí tenemos varios ejemplos de eso. Entonces yo aquí puedo revisar si el contenido de una celda está vacío para entonces decirle al usuario que tiene que ingresar los datos. Ay, perdón. O esto es en las celdas, si tenemos cuadros de texto dentro del uso de formularios, pues entonces también lo puedo hacer como VB null string. Si les cuento, el isEmpty no me funciona en los cuadros de texto, porque en el cuadro de texto siempre ve como que hay un valor, que el valor es vacío, pero que existe el valor, entonces no lo ve como que está vacío. Entonces, para que lo tomen en consideración. Por tipos de datos, será la otra que les dije. Entonces, nuevamente aquí tenemos estas funciones de comprobación que son las que me permiten ver si el valor que tengo acá es un número, ¿verdad? Entonces, son funciones que me devuelven un valor booleano, por cierto. Obviamente, devuelven true. Si en este caso, si este valor puede ser convertido en un número. Acuérdense, no lo estoy convirtiendo. Esto solo me dice, ese valor podría convertirse en un número. Después yo tendría que hacer la conversión, pero aquí solo me dice si puede ser. O isDate, ese valor que me incluyeron, sí podría ser una fecha. Entonces, después yo lo convertiría en una fecha. Pero esas son las que me sirven para hacer ese tipo de verificaciones. ¿Okay? Yo puedo hacer validaciones por rangos cuando yo tengo ciertos valores que son los permitidos. Por ejemplo, vean que acá yo estoy, este es un ejemplillo, bueno, digamos, de la frecuencia cardíaca infantil, ¿verdad? Con base en las edades, ¿verdad? De las personas, en este caso, bueno, de los niños, ¿verdad? Entonces aquí vean que se selecciona la edad y en el caso de que la edad si es menor a 1, la frecuencia infantil, ahí le pone cuál es lo que tiene que ser. Si es, se le pone cuál es la frecuencia que tiene y el resultado es si está bien o si está mal, ¿verdad? Si la edad es menor a 2, entonces la frecuencia, si es menor a 100 o mayor a 120, es anormal. Si está en el rango entre 100 y 120, es normal. Si la edad es menor a 6, entonces vean que aquí yo puedo establecer esos rangos para ciertos valores. Y a partir de esos rangos yo puedo hacer validaciones que no me vayan a meter información que sea incorrecta. ¿Ok? Entonces lo hago mediante el uso de los condicionales, ¿verdad? Y de eventualmente, ¿verdad? Estos operadores lógicos. Y entonces así puedo establecer los rangos que son adecuados y si el usuario me pone algún valor fuera de esos rangos, yo puedo enviarle el mensaje de que el valor que me está poniendo no es correcto. Tengo otra validación que es importante, que esa la vamos a empezar a trabajar hoy. Posibles errores en la ejecución. Siempre, aunque uno tenga mucho cuidado, pueden ocurrir ciertos errores durante la ejecución de una macro, dependiendo, ¿verdad? La probabilidad de que ocurran estos errores va a depender de qué tanto dependemos de la interacción con el usuario. En este ejemplo que está por acá, lo que hacemos es que nosotros le pedimos al usuario, vean que aquí dice el nombre de un archivo de datos. Entonces, la idea es abrir el archivo desde instrucciones que nosotros tenemos en Visual Basic. El asunto es que si el usuario me escribe un nombre de archivo incorrecto, por la razón que sea, cuando yo le doy la instrucción de abrirlo, me va a generar un error de ejecución. Yo no tengo forma de garantizar que el usuario va a escribir correctamente el nombre del archivo. Puede ser por un dedazo, puede ser porque él escribió el nombre del archivo, pero el archivo está en otra carpeta, entonces no lo encuentra, porque escribió mal el directorio, por la razón que sea. Entonces, yo puedo tener estas cláusulas para identificar que existió algún error y que no se caiga la macro, ¿verdad? Como nos ha pasado hasta el momento, que entonces nos pone un mensaje, nos marca en amarillo la fila y tenemos todas las instrucciones. A la gente, al usuario, le asusta mucho que le desplieguen instrucciones en un lenguaje de programación cuando no sabe de lenguajes de programación. Se asustan muchísimo. Entonces puede ser hasta que la gente diga, no, yo no quiero volver a usar eso, prefiero hacerlo a mano. Entonces, este tipo de cláusulas me permiten identificar que hubo un error y gestionar el error de manera que le informa al usuario que hubo un error, pero se mantiene todo ecuánime,
por decirlo así, ¿verdad? Y no se cierra de golpe, no se le presenta todos esos errores ni las instrucciones de programación al usuario, sino que parece que la ejecución del programa se mantuvo correctamente. Entonces, esto lo vamos a ver hoy. Y entonces esa es la forma de hacerlo. Además, eso sería, sí, eso sería, los 4. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener? Por un lado, en el momento en el que vamos a validar los datos, uno, hay que pensar en todos los errores que podría tener el usuario. Por ejemplo, aquí este es un teléfono y aquí me está poniendo una I por error, nuevamente. No vamos a decir que son malas intenciones, sino que vamos a asumir qué es lo que podría pasar. Entonces, yo ahí debería detectarlo y antes de incluir al nuevo cliente, yo debería poder decirle ese número de teléfono es incorrecto. ¿Okay? Después, posibles errores de formato, ¿verdad? Acá, esto no viene dado en el formato de una fecha. Entonces, yo tendría también que poder identificar que ese valor no corresponde a una fecha y decírselo. Otra posibilidad por acá, que no conozcamos, el usuario no conozca cuáles son los rangos válidos para un valor específico. Entonces, por ejemplo, en aquí está diciendo, bueno, la cotización me está diciendo que quiere 2 queques y medio. Eso no es posible. O sea, yo puedo pedir 2 queques para 15 personas o un queque para 30 personas, pero no puedo pedir 2 queques y medio, ¿cierto? Entonces, este valor, aunque sí es un número, y aquí yo necesito un número, no es un valor correcto. Entonces, yo tengo que tratar de detectar ese tipo de cosas. Hay datos que eventualmente pueden generar error. Si yo dependo de un valor del usuario, que es este el caso, en el que ese valor que me va a ingresar, yo voy a hacer una división, si el usuario me pone 0, me va a generar este error, porque no existen las divisiones por 0. Entonces, yo tengo que pensar en que existe esta posibilidad y hacer la validación. Si el usuario me pone 0, tengo que decirle, no, mire, perdón, pero ese es un valor inválido. Necesito que me ponga un número mayor a 0. Entonces, eso yo tendría que poderlo considerar. Lo segundo en cuanto a las consideraciones es el tipo de comunicación o mensajes que nosotros le vamos a enviar al usuario. La idea es que sean muy precisas. Entonces, hay gente a la que le encanta poner que hace un montón de validaciones y en todas, si hay un error, pone error en el tipo de datos o debe incluir la información, pero no dice específicamente cuál. Entonces, si es un formulario que solo tiene 3 campos, pues es muy fácil que el usuario detecte exactamente en cuál está el error. Pero si es un formulario que tiene 10 cuadros de texto, tiene varias listas combinadas, tiene, no sé, una lista con otros valores y varias cosas así, si yo solo le digo error en el tipo de dato, el usuario va a decir, ¿en dónde? Y se pierde. Entonces, nuevamente, la gente empieza a reaccionar en contra de la herramienta que nosotros les estamos dando. Entonces, la idea es que tratemos de ser lo más precisos posibles para que el usuario esté como muy guiado. Que sean oportunas también es muy importante. Nuevamente, si yo tengo un formulario con un montón de valores, pero un montón de valores, y en el momento en el que le doy registrar, ahí llega y me dice, el código del producto no existe, y me borra todos los valores que ya yo había incluido, pues entonces genera también cierta reacción negativa ante la herramienta. La idea es que yo pueda detectar desde el momento en el que me mete el código del producto, que yo le pueda decir el código no existe, desde ese momento. Eventualmente va a haber momentos donde las validaciones se hacen antes de hacer el registro, sí, pero entonces ahí es donde volvemos a la parte anterior. Seamos muy precisos. El código del producto no existe, pero dejémosle los valores ahí. No hagamos el registro, pero dejémoslo ahí para que la persona vaya a corregir el valor. Entonces, por ahí es por donde tendría que tener esa oportunidad adecuada de presentar el error de forma tal que el usuario pueda corregirlo y continuar con el procesamiento sin que tenga que iniciar desde cero. Nuevamente, mensajes muy, muy concisos. Yo tengo que ser muy claro, pero tengo que evitar esos mensajes que parecen una novela, un poema o algo así que es larguísimo, porque la gente no lee. Y ustedes pónganse a ver, en realidad, cuando uno le pone un mensaje muy largo, uno medio lee
y de una vez lo cierra. Entonces, se pierde mucho tiempo y la gente nunca se llega a dar cuenta exacta de qué es lo que está pasando. Entonces, hay que ser muy, muy breves, ¿verdad? Para que la gente vea el mensaje, que sea algo muy claro para que lo entienda, pero que realmente lo lean, que les llegue el mensaje que nosotros les estamos queriendo dar. Otro acá, las instrucciones de preferencia asociadas con validación de datos, como les dije antes, los condicionales, sea el if en cualquiera de las modalidades, con el else if, con lo que sea, ¿verdad? O solo el if solito, o sea con el select case. Dependiendo del caso, tienen que escoger cuál es la que mejor les conviene. Y después, el procesamiento de la información, que es lo que les mencionaba ahora con el else de la tarea, solo debería efectuarse cuando se ha comprobado que todos los datos ingresados por el usuario son válidos, están dentro de los rangos permitidos, tienen los formatos correctos y demás. Si yo detecto cualquier error, tengo que evitar el registro o el procesamiento de la información para no ir a guardar datos que ya vengan incorrectos. Eso es de ahora. Entonces, vamos ahora a la práctica número 6 de validación de datos. Eso lo tenemos por acá. Aquí está la práctica 6. Tenemos varios archivos que tienen que descargar. Bueno, las instrucciones. Tenemos todos estos, ¿verdad? Embutidos y quesos, Don Máximo, Doña Ceci, El Camino, La Esperanza y La Orquídea. Y tenemos este otro que se llama Ventas 2019, Embutidos y Quesos. ¿Ok? Entonces vayan descargando todo eso. Yo aquí ya lo tengo descargado. Mientras van descargándolos, yo voy a ir leyéndoles las instrucciones. Ok, acá nos dice, los dueños de 5 pulperías y abastecedores de la zona noreste de la capital han decidido aliarse conformando la cooperativa de detallistas del Irazú con el fin de mejorar sus ganancias al unificar esfuerzos y lograr mejores alianzas con proveedores. Con este objetivo deben analizar para cada uno de los locales y las categorías de productos las ventas que realizaron durante el año 2019, procurando identificar quiénes son sus proveedores clave para, con datos reales, tener la posibilidad de negociar los precios de los productos, mejorar las políticas de inventario en cada local y diseñar rutas de distribución favorables a ambas partes en cuanto a tiempos y costos de entrega. En este momento se está haciendo la recopilación de la información relacionada con los embutidos y los quesos, por lo que los administradores de cada local han enviado los documentos que contienen los detalles de las ventas correspondientes efectuadas en los 2 últimos periodos del año 2019. El periodo 3 corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre, y el periodo 4 a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se le ha solicitado a usted que consolide esa información en el archivo Ventas 2019 Embutidos y Quesos, XLSX, ¿ok? Este archivo no tiene macros, entonces. Donde ya se encuentra la información de los periodos 1, que va de enero a marzo, y 2, de abril a junio, con el objetivo de determinar quiénes son los proveedores. Permítanme acá. Sí, Jessica. Profe, una consulta. Si vieras que yo había descargado esos archivos hace días ya, pero hay uno que dice registro de consolidaciones y otro que dice embutidos y queso consolidación. Esos no son para ahorita, digamos. Es que cuando yo le mandé los archivos a Edgar, yo obviamente le mandé los archivos estos base y los de las soluciones. Él inicialmente subió todos. Entonces yo le dije, es que está subiendo las soluciones y no es la idea. Entonces, por eso él quitó unos, porque quitó los finales, digamos, los resultados finales, donde están las macros y eventualmente donde están los valores finales. Esos fueron Entonces, los que... que sí son esos que dicen como registro de consolidaciones y Exactamente. consolidación. Exactamente. Ok, perfecto. Está bien, gracias, profe. Ok.
Ya se encuentra esa información con el objetivo de determinar quiénes son los proveedores anuales clave de esta categoría de productos para poder comenzar las negociaciones con ellos lo antes posible. Para determinar quiénes son los proveedores clave, después de consolidar la información en el archivo antes mencionado, usted deberá generar subtotales que indiquen el monto total de las ventas por cada marca de productos. Los proveedores de las 3 marcas con más ventas serán considerados los proveedores clave. Entonces, ven, nuevamente, nadie les está diciendo háganme una macro, pero les van a mandar un montón de valores, un montón de datos, de registros, en este caso, un archivo por cada uno de los establecimientos para que ustedes los consoliden todos. Acuérdense que son ventas de 3 meses, podrían ser 5 ventas en un local, podrían ser 5,000 en otro. Entonces ahí es donde uno dice, es mejor hacer la parte de la macro, ¿verdad? Aunque requiere unas horas, pero ya para cualquier archivo que te vaya llegando, ya es muy fácil, solo se ejecuta y se consolida, en vez de tenerlo que hacer uno por uno. Debe considerarse, dice acá, que en algunas ocasiones los archivos que han enviado los administradores vienen con información incompleta, en cuyo caso deben señalarse las líneas de datos incompletas resaltando el color de fondo en amarillo. Las líneas incompletas no se registran en el archivo de ventas anuales. Solo se informa al usuario mediante un mensaje en pantalla cuántas líneas incompletas fueron encontradas para que éste solicite la información y luego ésta sea enviada para su inclusión en el archivo de ventas. Se considera que una línea está incompleta cuando no incluye el código del producto, la cantidad de unidades vendidas es 0 o el campo está vacío, pero el monto de las ventas es mayor a 0. Entonces, obviamente, si tengo 0 unidades vendidas, no podría tener un monto en la parte, en el monto, ¿verdad? Obviamente. Y al revés, en el caso de que haya cantidad de unidades vendidas y el monto sea 0, también está incompleta la información. Además, se le ha pedido que genere un archivo en que registre para cada archivo de datos de ventas el nombre del archivo, el nombre del local al que pertenece, la fecha en que se realiza la consolidación y la cantidad de líneas incompletas encontradas. Entonces, es un archivo que no lo tenemos, ¿verdad? Dentro de todos estos que hay acá, ese archivo no lo tenemos, donde se van a registrar las consolidaciones, así que nosotros tendríamos que diseñarlo y hacerlo. A partir de toda la información anterior, proceda a realizar lo siguiente. Primero, establezca los requerimientos de información y analice la estructura de los datos fuente para determinar las diferencias existentes. ¿Okay? Eso es lo primero, que es lo que se relaciona con el tema que vimos en la práctica pasada. Segundo, especifique detalladamente qué resultados se esperan obtener a partir de los datos fuente y establezca las actividades necesarias para obtener dichos resultados. ¿Cuáles son los productos que nosotros vamos a generar a partir de todo esto? Tercero, diseñe un algoritmo que resuelva la situación planteada, revíselo y luego genere las macros correspondientes en Visual Basic. Efectúe todas las validaciones de datos necesarias para evitar errores durante la ejecución o errores de procesamiento. Y cuarto, pues genere los subtotales solicitados, ¿verdad? Que no se nos olvide, ahí si se me olvida, porque como les había mencionado, todas estas prácticas están pensadas para 2 sesiones. Entonces, si la próxima semana se me olvida generar los subtotales, como se me olvidó lo de la tabla dinámica, ahí me recuerda. Listo. Entonces, vamos a empezar. Como les he dicho siempre, lo primero que hacemos es venir a donde tenemos los archivos, ¿verdad? Para ver qué es lo que tenemos, ¿ok? Entonces, nosotros abrimos, digamos, este don máximo. Es esto que tenemos acá. Dice local en la fila 1 y me dice acá el nombre del local, el periodo máximo, los periodos y tenemos los tipos de productos, embutidos y quesos. En este caso ya nosotros sabemos que estamos trabajando con embutidos y quesos, ¿verdad? Ya sabemos que estamos trabajando periodos 3 y 4 porque nos los habían dicho en las instrucciones.
Y aquí vemos el detalle. Ojo, detalle. Fila 5, encabezado. A partir de la fila 6 tenemos los valores, ¿ok? Tenemos en la columna A los periodos, ¿verdad? Ay, ya. Bueno, si aquí este es para señalarles. Ay, ustedes también lo tienen así, en amarillo. Se supone... Sí, profe. Sí, es que este es el archivo resultante. Bueno, lo que vamos a hacer acá es marquemos todo para que no quede en amarillo. Y probablemente con todo va a ser igual. Voy a decirle a Edgar también eso. Entonces, aquí tenemos periodos, ¿verdad? 3 y 4. Vean que ahí vienen todos esos periodos. Ahí uno puede hacer como el análisis. 3 y 4, eso está bien. Tenemos acá el código del producto. Tenemos las unidades. Y por acá tenemos los montos. Si abrimos, probablemente todos estos estén igual, estén marcados en amarillo. Entonces, acá en este es Doña Ceci. Vean si ahí ese también está marcado en amarillo. Vean que el formato es igual. Local está acá en estas primeras, el periodo esto. En la fila 5 están los encabezados. En la fila 6 y se mantiene columna A, B, C y D, ¿verdad? Para el periodo, producto, unidades y monto de las ventas. Y así, para cualquiera de estos, ¿verdad? Este otro es el camino, es lo mismo. Vean que entonces mantiene el mismo formato, que era lo que yo les había comentado que es importante, porque si me cambiara de un archivo al otro el formato, yo tendría que leer la información y mantener el mismo formato, ¿verdad? Para poder trabajarlo todo y con la misma macro. Si todos los archivos vinieran con diferentes formatos, pues yo necesitaría una macro para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por ahí este es el camino y ahí van a ver la esperanza y la orquídea, todos vienen con el mismo formato, ¿ok? Vamos a ver entonces el otro que, perdón, que tenemos ahí, es el que se llama embutidos y quesos. Es este que tenemos acá, que tiene 2 hojas. En este caso está este de ventas, ¿verdad? Donde tenemos en la primera fila el encabezado. A partir de la fila 2 ya tenemos los valores. Vean que aquí me dice entonces en la columna A el nombre del local, en la columna B el periodo que viene dado como 2019-01, ¿verdad? Aquí podemos bajar para ver, ¿verdad? Hay periodo 1 y periodo 2. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. En la tercera columna, en la C, tenemos el código del producto. Ojo, acá tenemos la descripción, acá tenemos la marca, acá tenemos el total de unidades vendidas, ¿verdad? Y acá tenemos el monto total, ¿ok? En la segunda hoja, que se llama productos, tenemos en la primera fila el encabezado, igual, código, descripción y marca. Y en columnas tenemos, pues acá los números de código, acá tenemos los nombres de los productos y acá tenemos la marca a la cual pertenece. Si vemos valores acá, ojo que aquí estoy utilizando una función. Estoy utilizando el buscar V. A partir del código, yo puedo buscar, vean que aquí la matriz es una tabla. Entonces aquí la puedo buscar. Estoy haciendo. Yo puedo aquí venirme, aquí me dice, aquí existe este rango de celdas que se llama productos, que es esto que tengo acá. ¿Ok? Entonces vean que acá es importante ir viendo eso. Aquí están todos estos valores, están ordenados por código, ¿verdad? También eso lo estoy viendo. Y acá pues la descripción y la marca correspondientes. Volviendo a esta otra, en este también estoy usando un buscar V, también con el código, vean que siempre es la celda, la columna C, lo estoy buscando en la misma matriz, esta vez me devuelve la marca y aquí tengo los valores de unidades vendidas y montos totales, ¿ok? Eso es lo que tengo. Entonces, yo tengo que venir aquí a esta hoja a meter todos los valores que yo encuentre
en el resto de los archivos, de los que me mandan de cada uno de los locales. ¿Ok? Ya teniendo eso, entonces el primer ejercicio me decía, establezca los requerimientos de información y analice la estructura de los datos fuente para determinar las diferencias existentes. Entonces, yo me vengo a, vamos a ver si voy a hacer un archivito acá. Esto no se preocupen que no es un quiz de ustedes, es de otro curso. Ay. Entonces acá vamos a poner práctica 6. Requerimientos de información. Entonces, yo tengo, por un lado, que tengo que venir a escribir toda la información acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que tener yo acá? Para el consolidado, entonces aquí lo voy a poner. Para el archivo consolidado. ¿Qué necesito? El nombre del local, ¿verdad? Es lo que está ahí. El periodo y el código del producto, ¿cierto? Entonces, periodo. No, código, perdón. Producto. Tengo la descripción, la marca. Descripción, marca, unidades vendidas y monto total. Descripción. Esto para el archivo consolidado. Ahora, acuérdense también que acá me decía ¿dónde era? Acá, donde dice, además se le ha pedido que genere un archivo en que registre para cada archivo de datos el nombre del archivo, el nombre del local al que pertenece, la fecha en que se realizó la consolidación y la cantidad de líneas incompletas. Entonces, yo necesito un archivo que sea el registro de las consolidaciones. Entonces, acá lo voy a poner. Para el registro de consolidaciones, ¿qué información necesito guardar? Porque es parte de lo que me están solicitando. Entonces aquí yo tengo el nombre del archivo, el nombre del local, la fecha en que se realizó la consolidación, fecha. Y necesito también cantidad de líneas incompletas. Entonces, estos son los requerimientos de información, ¿verdad? Esto es lo que yo tengo que poder tener, ¿verdad? La información que necesito al final para poder continuar. Entonces, yo necesito verificar, ¿verdad? Si toda la información la tengo disponible a partir de los datos que me están dando. Entonces, yo voy a leer cualquiera de estos archivos, ¿verdad? Digamos este. Entonces, aquí me dice, necesito el nombre del local. El nombre del local está en esta celda, la B1. Entonces, cuando yo abro el archivo para leerlo, ahí tengo ese dato. Entonces, digamos que ese está bien.
El periodo lo necesito. El periodo viene acá. Entonces, si bien es cierto, yo comparo con este, aquí viene como 2019-01, 2019-02, ese debería ser 2019-03 o 2019-04, ¿verdad? Pero entonces, sí tengo un valor a partir del cual yo puedo generar este periodo final. Entonces, aunque hay que hacer algún tipo de transformación, sí lo tengo incluido, porque yo lo voy a tomar de la columna A y de ahí voy a armarlo. Entonces, este de acá también lo tengo. Digamos que lo voy a marcar como en amarillo para ir descartando, ¿verdad? Estos son todos. Estos dos ya los tengo, ¿verdad? Entonces, por ahí no me preocupo. Código del producto. Aquí viene en la columna B, que ya vimos que todos estos tienen el mismo formato, así que por aquí ya no hay ningún problema. La descripción no la tengo, aquí no viene, pero yo tengo acá en productos, tengo la descripción. Como ellos me están dando el código, yo puedo obtener la descripción y puedo obtener la marca de una vez, ¿verdad? A partir de ese código. Entonces, si bien es cierto que no los tengo claros, sí los puedo generar. Entonces, yo puedo decir, ok, descripción, y le voy a poner a partir del código. Y con la marca, volvemos a lo mismo, a partir del código. ¿Hay que procesarlo? Sí, pero sí tengo la información disponible. Si no la tuviera la descripción en ningún lado, es donde sí debería ver de dónde la obtengo. Unidades vendidas y monto total vienen dados acá. ¿Okay? Entonces, por ahí no tengo ningún problema. ¿Okay? De esta forma, vengo para acá. Esto también lo tengo listo. Para el registro de consolidaciones, el nombre del archivo. ¿Cuál archivo es el que estoy consolidando? Entonces acá, bueno, la información no viene aquí, ¿cierto? Sin embargo, la tengo aquí. Entonces acuérdense que yo puedo acceder al nombre de un archivo mediante la propiedad name del archivo. Entonces, si bien es cierto, no tengo el valor exacto, yo sí podría llegar a eso. Ahora, para obtener esa propiedad, más bien veámoslo así. Para tener esa, yo puedo utilizar esa propiedad si el archivo ya está abierto. Como no sé cuál es el nombre del archivo, cuando empiezo la ejecución, tengo que pensarlo, yo tendría que decirle al usuario que él me seleccione el archivo que va a ser consolidado o que me dé el nombre del archivo, ¿verdad? Entonces, una es, ¿verdad? Así que que el usuario me lo dé, me diga cuál es el que va a abrir, que yo lo abra y cuando voy a hacer la consolidación, que yo acceda a la propiedad name del archivo para guardar ese valor. La otra es que yo, cuando le pido al usuario el nombre del archivo, guarde de una vez ese valor en una variable pública para que esté disponible para todas las macros y entonces a la hora de hacer el registro de la consolidación, lo único que tengo que hacer es escribir el valor que tengo de esa variable pública. Entonces, aunque no viene claramente dado, ¿verdad? Sí voy a tenerlo disponible en el momento en el que haga la macro. De manera que este archivo, ¿ok? Se solicita al usuario y se almacena. Pero sí lo voy a poder tener disponible en el momento de la programación. El nombre del local, ya vimos que ya lo teníamos, así que está listo. La fecha de la consolidación, ¿cuándo se ejecuta? Se ejecuta el mismo día que se está registrando, ¿cierto? Porque donde se consolida, se va a hacer el registro automáticamente. Entonces, tomamos la fecha del día. Esta también la tenemos. Y la cantidad de líneas incompletas.
vimos entonces que hay que venir a hacer aquí una validación de los valores, verificar que esté el producto, verificar que si unidades está en 0, monto también está en 0, y que si no es así, como es el caso como este caso que está acá, dice 0 unidades, pero este es el monto, eso es incompleto. Entonces ahí es donde la tenemos que marcar y tenemos que contar cuántas fueron. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, cada vez que encontramos una línea incompleta, llevamos la cantidad, la incrementamos, y si almacenamos eso en una variable pública, también va a estar disponible en cualquier momento. Entonces, sí podemos tener ese valor. Entonces, igual esto, ¿verdad? Se almacena. Y ya con eso tendríamos ese valor. ¿Ok? Entonces, siendo estos los requerimientos de información, ya nos dimos cuenta de que todos los tenemos disponibles de alguna forma. Entonces, ya sabemos que sí podemos generarlo. Si ya sabemos que tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Pues entonces ahora lo que vamos a hacer, es decir, vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 será: especifique detalladamente qué resultados se esperan obtener, ¿verdad? Entonces acá lo que quiero es que tengamos muy claro cuál es el resultado final. El primer resultado, vamos a ver, ponerlo para que les quede ahí, resultados. Uno, vamos a tener todas las ventas, todos los locales, bueno, todas las ventas de periodos 3 y 4 de todos los locales incluidos en el archivo este que tenemos acá. Aquí es donde yo quiero que esté absolutamente todo, ¿verdad? Es en este. Entonces, yo las quiero ahí en el de ventas 2019. Lo voy a poner para no poner todo el nombre. En el archivo ventas 2019. Eso es uno de los resultados, ¿verdad? Ah, bueno, todas las ventas con información completa, ¿verdad? Eso es importante. Lo segundo que yo quiero es, entonces, a partir de que tengo la consolidación, bueno, yo tendría que generar los subtotales, que no se me vaya a olvidar. Es un resultado, ¿verdad? Y lo otro que tengo es el registro de consolidaciones. ¿Cómo sería? Actualizar. Bueno, un registro de consolidaciones. Ojo que tratando de hacer una relación con la parte de administración de proyectos, vean que esto podría verse como un proyecto. O sea, pues es un mini proyecto, ¿verdad? Es algo sumamente sencillo, no requiere tanta logística, tanta gente ni de tantos recursos. Pero en el sentido de que vean que yo aquí podría decir que estos resultados son los entregables que yo le tengo que dar al cliente, ¿ok? El archivo consolidado, los subtotales y esto, ¿ok? Eso sería el equivalente entonces a los entregables. Hay tareas, cosas que tengo que generar aquí en cada una de estas, ¿verdad? Como las macros, por ejemplo, yo tengo que generarlas, pero eso no es algo que realmente sea el producto valor del proyecto, sino que son los productos intermedios que son necesarios, son indispensables, pero no son la razón de ser el proyecto, que es lo que les mencionaba antes. El jefe no les va a llegar a ustedes, quiero que me haga una macro. Bueno, eventualmente, pero en general lo que les va a decir es, procéseme esta información.
y ustedes construyen la macro para poder hacer el procesamiento. Pero entonces aquí, para que tengan en cuenta, ¿verdad? Estos podrían verse como los entregables. Entonces tendríamos una fase que sea para la parte de la consolidación de las ventas, otra fase para la generación de los subtotales y otra fase con el registro de las consolidaciones. Que bueno, este debería más bien estar aquí. ¿Verdad? Yo consolido, registro y después genero los subtotales. Ah, bueno, sí, eso sería. Entonces acá yo haría las tareas para cada una de ellas, que básicamente lo que pasa es que a nivel de la programación, pues es, como les digo, es mínimo. Vamos a hacer no tanto un conjunto de tareas con recursos asignados, sino que lo que vamos a construir después es el algoritmo, ¿verdad? Pero vean que por ahí está la similitud entre lo que nosotros tenemos que ver como los entregables para el cliente y lo que son los subproductos que necesitamos para desarrollar el proyecto. Esto, ya con esto creo que estamos con... Ah, bueno, aquí podríamos poner también dentro de... No, eso va dentro de este acá. Todas las ventas con información y acá. Y las ventas incompletas, eso es parte de este mismo. Señaladas en el archivo de datos. ¿Ok? Porque eso también nos lo estaban pidiendo. Entonces, por ahí tenemos esto. Ejercicio que sigue, entonces ya me dice que vamos a diseñar el algoritmo que resuelva toda la situación planteada y que lo vamos a revisar. Entonces, no, perdón, aquí me faltaba. Ya decía yo que algo me faltaba. Y establezca las actividades necesarias para obtener dichos resultados. ¿Ok? Eso es lo que me estaba faltando. Entonces, yo digo, para esta, ¿qué tengo que hacer para tener toda la información consolidada? Entonces, yo necesito primero solicitar al usuario el nombre del archivo por consolidar. Porque ojo que aquí no me dicen que todos los archivos se van a consolidar el mismo día o en el mismo momento. No es así como que yo diga, leo este y este, ya tengo los nombres de los archivos. No, me los van a mandar y cuando lleguen yo lo voy a consolidar. Puede ser que sea el mismo día el que consolide varios o puede ser que hoy consolido uno y mañana consolido otro. Depende de cuando llegue. Además, acuérdense que acá otro elemento es que cuando yo tengo líneas incompletas, yo le devuelvo ese archivo a la persona que me lo mandó. La persona que me lo mandó tiene que generarme un nuevo archivo con los valores de las líneas incompletas, ya solo las incompletas, las que estaban incompletas en el momento de la primera consolidación, y me lo devuelve para que yo haga la consolidación de esas que estaban incompletas. Entonces, por eso les digo, hay diferentes momentos donde se pueden hacer las consolidaciones. Y la idea precisamente del archivo ese del registro de consolidaciones es llevar como el paso a paso de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Esta fecha se recibió este local, se consolidaron, habían, no sé, 20 filas incompletas y entonces el local se volvieron a consolidar las 20 filas esas en tal otra fecha y así, ¿verdad? Entonces, yo solicito aquí al usuario el nombre del archivo que voy a consolidar, porque nuevamente puede ser uno o pueden ser varios. Entonces, eso lo tengo que considerar. Así que ya tengo eso. Leo, hay que leer el archivo. Así que tengo, bueno, mientras lo estoy leyendo, más bien, esto no es el algoritmo detallado, sino que aquí son como actividades generales. Leer el archivo con detalles del local y para cada línea, ¿qué tendría que hacer yo en cada línea? Para acá. Y entonces yo tendría que hacer, verificar que la información esté completa.
en cuyo caso se generan los datos, no son faltantes, sino los datos que sean necesarios. Y se copian. Y lo otro es si la información está incompleta, se señala y se cuenta. ¿Verdad? Después, cuando termino de leer el archivo, entonces acá yo debería... bueno, eso es otra cosa que es importante en este caso. Perdón, es que ando con dolor de garganta. Habíamos hablado la vez pasada que uno usualmente, ¿verdad? No toca los archivos de datos fuente, los deja intactos porque si no mete la pata y todo aquello, ¿verdad? En este caso específico sí nos están pidiendo que hagamos una modificación. Ahora, la modificación no es en valores, es solo en el formato. Vamos a resaltar en fondo amarillo todas las líneas que estén incompletas, pero eso requiere que salvemos el archivo. Entonces, vean que no solo va a haber cambios en el archivo consolidado, ¿verdad? Porque vamos a copiar la información ahí, sino que también va a haber cambios en el archivo de tu fuente porque vamos a resaltar esas líneas incompletas. Entonces, por acá se salvan los archivos, ¿verdad? Tendría que salvarse los archivos. Fuente y consolidado. Y después de que se salvan, hay que hacer el registro, ¿verdad? De la consolidación. Para el registro de la consolidación, lo que hacemos es incluir información. Nombre del archivo, la fecha, el local, líneas incompletas, en una nueva línea del archivo de registro, ¿verdad? Y después, ¿qué ocuparíamos por aquí? Eso. Bueno, y habría que salvar el archivo, ¿verdad? Salvar el archivo. Y después, para generar los subtotales, acá lo único que hay que hacer es usar las opciones de Excel. Ahora bien, acá yo les decía, puede ser que yo consolide un solo archivo que consolide varios. Entonces, eventualmente yo aquí podría decirles, pero eso ya es un poquito más para el algoritmo, que voy a tener un ciclo y mientras el usuario diga que quiere consolidar otro archivo, pues que ahí sigamos, ¿verdad? Esa es una forma. Pero por ahí vamos, voy a guardar esto acá para que me quede bien. Para que nos basemos en este al trabajar la otra semana también. Práctica 6. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos con la parte de diseñar los algoritmos. Aquí, como siempre en programación, hay varias formas diferentes de hacerlo. En este caso, vamos a empezar a trabajar con diferentes macros que se desarrollan, cada una con un propósito específico, hasta lograr todos los resultados, que ya hemos visto un par de ejemplos, ¿verdad? Pero al trabajar con varios macros, hay que establecer muy bien la forma en la que vamos a abarcar el problema. Una es que yo piense con la macro más grande, empiece por ahí,
Y a partir de lo que yo voy necesitando, voy creando las macros que considere necesarias. Otra forma, esa es un desarrollo, ay, se me fue la palabra. Se me fue, hay un término. Up, down. No, es que no creo que es más o menos eso. Uno es bottom up y la otra es top down. Top down. Entonces, cuando nosotros vamos desde la macro más grande y después vamos detallando cómo están las macros más pequeñas, eso se llama una estrategia top down. Cuando nosotros empezamos más bien desarrollando las macros que son muy específicas para algo y después vamos generando las macros más grandes, es una estrategia bottom up. Ahora, aquí no es para que se aprendan los nombres, ni yo les voy a decir cómo tienen que hacerlo, pero sí me gustaría que me digan cómo prefieren que lo trabajemos, qué les queda como de mejor comprensión, si empezar de la más grande a la más pequeña o empezar de la más pequeña a la más grande. ¿Qué opinan? Porque dependiendo de eso hay que establecer los algoritmos. Entonces aquí más bien díganme. De la más grande a la más pequeña. Ok, empezamos con la más grandota entonces. Vamos a ver entonces. Voy a poner acá. Y voy a poner esto acá. Vamos a... a ponerlo entonces. Vamos a poner aquí los algoritmos. Entonces, vamos a tener uno que es el que se ejecuta primero, ¿verdad? Y este, vamos a ponerle... digamos... efectuar consolidaciones. Esa es la más grande. ¿Ok? En esta, entonces es lo que dijimos. Podemos hacer un ciclo, ¿verdad? Como les dije, para que mientras el usuario quiera seguir haciendo consolidaciones, ¿verdad? Que él nos diga, sí, quiero hacer otra y que entonces le pedimos el nombre del archivo, hacemos todo el procesamiento, hacemos el registro de la consolidación y cuando eso termina le preguntamos por otra, ¿verdad? Entonces podemos trabajarlo así. Entonces, en este caso, cuando yo empiezo la ejecución de la macro, yo lo primero que tengo que hacer es solicitar, ¿verdad? El nombre del archivo que va a ser consolidado. ¿Cierto? Cuando ya yo lo tengo, ¿verdad? Entonces, o más bien debería poner el ciclo antes. Vamos a ver. No, más bien vamos a hacerlo diferente. Yo solicito el nombre del archivo, pero ya ahí debería estar en el ciclo. Entonces, más bien, vamos a ponerlo así. Mientras el usuario desea hacer consolidaciones, desee más bien seguir haciendo consolidaciones. Entonces, acá es donde yo me corro y aquí voy a cambiar más bien, cambiarle esto, el esquema. Entonces, se solicita el nombre del archivo, ¿verdad? Que nosotros vamos a querer consolidar.
Así que ya yo tengo el nombre del archivo que voy a consolidar. Yo tengo que hacer la consolidación. Podría primero verificar que exista. Solicitar el nombre del archivo. Aquí puedo hacer la verificación. Es que estoy tratando de considerar, digamos, si lo vamos a incluir acá o si lo vamos a incluir en el otro lado. No, se hace la consolidación ahí. Abro el archivo en otro lado. Sí debería verificar que no hubo errores, porque yo hago la consolidación y después tendría que hacer el registro, ¿verdad? Hacer el registro de la consolidación. Pero el registro de la consolidación solo lo hago si no hubo problemas con el archivo. Es tratando de pensar en todas las validaciones, lo que les dije antes. Si yo dependo de que el usuario me dé a mí un nombre de un archivo, acuérdense que puede ser que el usuario se equivoque, que el archivo no lo encuentre porque está en otro directorio, que el nombre lo haya digitado mal, cualquier cosa de esas podría generarme un error. Entonces, yo tengo que hacer la validación de ese nombre del archivo. Yo puedo entonces venirme acá. Como les digo, vean que hay varias formas de hacerlo. Puedo solicitar el nombre del archivo acá, abrir el archivo. Si no me genera un error, hago la consolidación. Hago el registro y continúo. Esa es una forma. Otra forma es solicitar el archivo y que se abra el archivo en la consolidación, en este de acá. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? ¿Cómo lo ven más claro? Chicos, ¿alguno que me diga? Revisamos la existencia del archivo acá y abrimos el archivo desde acá o abrimos el archivo en la otra macro. Desde ahí mismo, no. Lo hacemos acá. Les digo, se puede hacer de las dos formas. Fácil. Ok, entonces, solicitamos el nombre del archivo. Se abre el archivo. Ajá. Si no hubo error, entonces se hace la consolidación y se hace el registro de la consolidación. Y acá, si hubo error, entonces si hubo error. Bueno, acá. Si no hubo error, se hace el registro y se cierra el registro del archivo, ¿verdad? Acuérdense que todo archivo que nosotros abramos mediante las instrucciones, es conveniente cerrarlos también mediante las instrucciones, a menos que un requerimiento sea que quede abierto el archivo, ¿verdad? En este caso no tenemos el requerimiento de que el archivo quede abierto. Nosotros llegamos, procesamos y volvemos a cerrar, ¿ok? Si no hubo error. Si hubo error, entonces yo lo que hago es que le aviso al usuario, ¿verdad? Le informo al usuario del error y entonces termina el ciclo. Bueno, no termina el ciclo. Entonces, se le pregunta al usuario si quiere consolidar otro archivo. Entonces, esto sería básicamente el primer algoritmo que nosotros vamos a trabajar. Mientras el usuario quiere hacer consolidaciones, se solicita el nombre del archivo, se abre. Si no hubo error, se hace la consolidación, se registra la consolidación y se cierra el archivo. Si hubo error, obviamente si hubo un error, entonces el archivo no se abrió, ¿verdad? Entonces solo lo que hago es informarle al usuario y después se le vuelve a preguntar si quiere consolidar un nuevo archivo. Este va a ser entonces el primero de los algoritmos que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? En este momento son las 8:45, nos queda, bueno. ¿Qué consideraciones vamos a tener aquí? Entonces,
si yo voy a tener el archivo abierto, vamos a ver, aquí tengo el nombre del archivo que lo voy a necesitar en el registro de la consolidación, que esta dijimos que va a ser una macro diferente, ¿verdad? Estamos hablando de que esta es la más grande y de ahí vamos a hacer las más pequeñas. Este nombre del archivo lo tengo habilitado acá y lo voy a necesitar en esta. Entonces, el nombre del archivo debería ser una variable pública para que yo lo pueda utilizar. Vamos a ponerlo así. En el registro de consolidaciones. ¿Ok? Se abre el archivo. Acá, nuevamente vamos a utilizar una variable de tipo workbook donde se va a almacenar el archivo que estoy abriendo. Entonces voy a trabajar con el archivo en la memoria en esa variable. Como abro el archivo desde acá, por eso es que necesitaba que me dijeran cómo vamos a trabajar, porque si no es diferente. Esta variable va a estar en esta macro, pero yo tengo que pasar esa misma variable tanto a la consolidación más que al registro. A la consolidación lo tengo que mandar para trabajar con ese mismo. Entonces, el archivo también tiene que ser una variable pública. ¿Okay? Hago la consolidación, hago el registro de la consolidación. Esta parte del registro de la consolidación es importante. ¿Dónde lo vamos a hacer? Yo podría eventualmente, si les parece bien a todos, trabajar que las macros se van a hacer desde el archivo donde están las consolidaciones. Entonces, yo abro el archivo donde se registran las consolidaciones, ahí le digo ejecutar esta macro de efectuar consolidaciones y cada vez que va a hacer esto, escriben esta misma. Si estamos todos de acuerdo, entonces lo que tendría que hacer nada más es escribirlo en este mismo archivo. Entonces, ese sería this workbook. Se cierra el archivo. Para cerrar el archivo, pues no es necesario que aquí creemos una nueva macro, sino que puede ser simplemente la instrucción. Y aquí tenemos ya la variable pública donde está el archivo que vamos a cerrar. Si hubo un error, le informo al usuario. Ahí no es tampoco necesario hacer una macro solo para enviar un mensaje al usuario. Y acá se hace la pregunta de si quiere continuar o no. ¿Ok? Entonces tenemos como variable pública el nombre del archivo y el archivo. Para el registro de la consolidación, bueno, aquí es importante también que cuando hago la consolidación tengo que tener la cantidad de líneas incompletas, ¿verdad? Y entonces las líneas incompletas que voy a necesitar registrar aquí en la consolidación también van a ser una variable pública para poder utilizarlas ahí. Que es lo que necesita en la consolidación. El nombre del archivo ya lo tengo. El nombre del local también lo tengo. Líneas incompletas y nombre del local son variables públicas. ¿Ok? Estas dos porque las voy a ocupar. Las leo aquí y las voy a necesitar acá. Ahí si se van enredando con algo me van avisando, por favor, ¿verdad? Líneas incompletas, nombre del local. Y creo que con eso ya tendríamos aquí esta parte. Ok, son las 8:49 ya. Entonces, acá voy a salvar esto. Esto lo dejamos acá por el momento y continuamos desde este punto la próxima semana. Nos vemos, bueno, nos hablamos a las 9, ¿verdad? Para lo que es la sesión teórica, ¿ok? A menos que alguien tenga alguna pregunta que hacerme en este momento. No. Ok, entonces voy a finalizar aquí y dejamos en este punto. Chaito.